Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación, mucho Ah, gusto. gracias a ustedes por darnos su tiempo en Kabum. Vamos a comenzar las preguntas. Ujú. ¿Cómo fueron los comienzos de Kabum? Ay, pues muy difíciles. No, pues realmente llevamos años en una depuración de nuestro grupo y te estoy hablando desde los años 80 y en el 2002 pues ya formamos nuestra editorial, pero pues ha sido no intencional, sino la misma necesidad de lo que íbamos viviendo nos llevó a tomar ciertas decisiones como crear también nuestra empresa y como grupo, bueno, pues hubo mucha gente que desfiló por nuestro estudio hasta que se fue depurando de manera natural y quedamos pues un grupo más reducido, pero como base, aunque hay todavía más en otros estados que a final de cuentas pues se irán uniendo conforme vayan avanzando los proyectos. Muy bien. Y para ti, señorita Mariana, ¿cómo fueron los comienzos de Kabum para ti? Bueno, yo no estuve en los comienzos de Kabum, no fui testigo de tal acontecimiento, pero te puedo hablar de mis inicios en Kabum, porque cuando yo llegué a Kabum, ya Kabum estaba bastante consolidado desde hace ya bastante tiempo. Yo llegué con ellos a los 15 años. Y yo para ese entonces, bueno, cuando eres artista, como que ya desde los 7, 9, 10 años, como que ya quieres, ya sabes a lo que te quieres dedicar, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues siguiendo mi corazón y mis sueños, me voy encontrando con Kabum, que dan clases de dibujo, que dan asesorías profesionales de dibujo, de arte. Y bueno, yo a los 15 años, pues yo ya tenía muy claro a lo que me quería dedicar, ¿no? Entonces los encuentro en la Feria Metropolitana del Libro del 2003, me parece, Ujú. si no me equivoco. Y pues ahí los conozco y pues fue como amor a primera vista, ¿no? De pronto encontrarte en este mundo de fantasía, de personajes, de animación, de dibujo, pues era completamente lo mío. Entonces, pues les pedí una entrevista para que vieran mi trabajo, para ver si podían darme asesorías. Y finalmente cuando vieron mi trabajo dijeron, pues sabes qué, si tienes las competencias para desarrollarte en esta profesión, así que pues bienvenida al grupo, ¿no? Entonces fue así como me integré al equipo de Kabum. Claro, fue aquí donde empiezan tus grandes comienzos, ¿no? En proyectos ya con Kabum de forma ya más seria, ¿no? Más profesional, que entras tú con ellos. Sí, exactamente. Digo, dependiendo del nivel con que entres, porque obviamente si ya tienes una práctica previa y ellos evalúan el nivel que tienes una vez que muestras el trabajo, y dependiendo de tu nivel es pues la guía que vas a recibir, ¿no? Porque este tipo de talento se desarrolla de manera individual. Entonces, a un principiante no le puedes enseñar las mismas cosas que a una persona que ya está en un nivel medio o un nivel ya avanzado, ¿no? Entonces, sí, es de manera individual y lo desarrollas dependiendo de tu actitud, de la práctica, etcétera. Perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron los proyectos más importantes que han tenido dentro de Kabum? Pues mira, para nosotros cada proyecto es importante. Cada proyecto, obviamente están los proyectos autorales, pero también tenemos proyectos externos de servicios que nosotros damos pues a diferentes empresas o a cualquier persona que nos requiera. Pero la atención que les damos es como, aunque sean proyectos externos, les damos la importancia, la calidad y el tratamiento como si fuera autoral, ¿no? Para nosotros cada proyecto, así sea pequeñito o sea un gran proyecto, todos son importantes para nosotros, pero te puedo decir que, bueno, hemos hecho desarrollo de personajes para diversos productos, para marcas reconocidas, grandes, y también hemos desarrollado conceptos y cómics publicitarios, este, políticos, sociales, educativos, de todo tipo, con diversos géneros.
Y bueno, siendo algo que nos apasiona, parte de lo que es nuestro sello y como parte de nuestras políticas y nuestra forma de trabajar y de ser como estudio y como artistas, bueno, es darle a cada proyecto una atención única, personalizada. Muy bien. Y para usted, señorita Mariana, ¿cómo fueron los Pues, proyectos? pues mira, como bien dice Susi, yo creo que cada proyecto tiene su encanto, ¿no? Tanto los proyectos autorales, pues obviamente son muy personales, nos nacen de aquí del corazón y son como nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues los proyectos autorales son maravillosos. Los proyectos en conjunto son también muy interesantes. Con Susi, por ejemplo, trabajamos varios proyectos en conjunto, ella escribiendo y yo dibujando. Y digamos que esos son hijos en conjunto, ¿no? Claro. Entonces, siendo coautor, pues es una experiencia diferente, ¿no? Vaya, recuerdo mis primeros trabajos que hice de mascotas publicitarias con Coqueta y Audaz, con La Granja del Tío Pepe, que fueron enfocados a publicidad. Yo en particular tengo un proyecto que, híjole, fue bien especial para mí, que se concretó muy padre, que fue una colaboración con Doctor Sonrisas, que son como los Patch Adams mexicanos, que se dedican a realizar los sueños de niños en etapas con enfermedades en etapa terminal. Entonces ellos quisieron desarrollar un proyecto y nosotros participamos con ellos haciendo un cómic social en donde se explicaba un poco de toda esta filosofía, de las experiencias que habían tenido con Doctor Sonrisas. Y en particular, pues fue muy fuerte porque estás hablando temas de enfermedad, de muerte incluso, pero obviamente todo encaminado hacia tratar todo con la fantasía, ¿no? Y hacerles ver a la gente que los sueños van mucho más allá que nada más las cuestiones materiales, ¿no? Entonces, y ese en particular nos llenó mucho, porque sí vimos reacciones de parte de la gente, ese cómic en particular lo estuvieron distribuyendo en hospitales donde había niños con enfermedades en etapa terminal. Y sí nos llegaron ciertas personas que nos decían, oigan, ustedes hicieron este cómic, les tengo que agradecer porque son unos ángeles, para nuestra familia fue una catarsis enorme, muy satisfactoria porque nosotros estamos en este problema y nuestro hijo tiene cáncer y estamos viviendo esta situación. Y gracias por hacer este cómic que nos ha ayudado pues, a superarlo, ¿no? Y a sobrellevar la situación. Entonces, híjole, cuando tu trabajo logra impactar de esa manera a una persona, pues es sumamente satisfactorio, ¿no? Sí, de hecho, nada más quiero agregar que, por ejemplo, en este ejemplo que está diciendo Mariana, imagínate, muchos se quieren dedicar a ser cómicos, se llaman profesionales y se venden como profesionales en este medio. Y muchos creen que hacer cómic nada más es hacer diálogos, muñequitos y cuadritos, y no, hay todo un estudio semiótico, como en este caso, el tratar un tema tan delicado como es enfermedades en etapa terminal de niños, es algo que tiene que estar supervisado con gente profesional de ese ramo médico y también de cómo manejar las situaciones en un cómic, porque un cómic te puede llegar a la psique, a la médula de tu alma, a lo más profundo y puedes herir susceptibilidades en lugar de ayudar, ¿no? En el caso de Karmatron, que es de mi esposo, también hubo todo un movimiento que ahora estamos viviendo actualmente del entretenimiento, en donde muchos jóvenes salieron de drogas y es ahí donde te das cuenta de la responsabilidad social que tenemos como comunicadores. Claro, coincido con ambas, ya que dejar un mensaje siempre, ¿no? En tu trabajo, ya sea, digamos, en este ámbito que es para toda edad, un cómic, una historieta, un dibujo, animación, todo tiene un porqué, ¿no? ¿Y para qué? Así Para un es. público, donde ese público tiene que, aunque sea
una reseña, una fábula, algo que te deje, pero algo te deja, ¿no? Al final de cuentas, un pequeño mensaje, algo te da a entender, o por lo menos te ves en ese cómic, lo entiendes, en ese dibujo, en esa animación, la historia, el guión de esa historieta, de esa animación, te da a entender algo más a profundidad que solamente verlos y tenerte con los chistes, con la forma graciosa en que se van formando cada cuadro, cada dibujo, sino también cómo es lo que deja detrás de ello. Así es. Ujú. Correcto. Vamos a la siguiente. ¿Cómo fue su experiencia de trabajar con los Simpson? Ah, pues mira, en este caso me gustaría que ojalá se pudiera hacer después directamente con los dibujantes de los Simpson. En este caso, pues mi esposo y Horacio Sandoval, que de hecho mi esposo, gracias a ese trabajo, fue nominado y ganador del premio Will Eisner. De hecho, fueron dos. Pero fue muy padre porque, bueno, yo viviéndolo al lado de mi esposo fue increíble porque él jamás pensó que iba a ser nominado. Fue increíble porque a él le hacían pruebas de actitud. O sea, cuando tú entras a trabajar a una empresa, y eso también es algo que podemos mencionar porque he escuchado a muchos creativos que se quejan de los filtros que existen para el desarrollo de un personaje, por ejemplo, para un proyecto, o porque es mucho trabajo y se tardan horas, ¿no? He escuchado que por ahí alguien decía, es que me tardo 8 horas en hacer una página de storyboard, o me tardo 8 horas en hacer el personaje, y dices, wow, o sea, y todavía te quejas de cómo se debe trabajar profesionalmente. Estamos hablando de las grandes ligas, ¿no? En el caso de Los Simpson, que la editorial era Bongo Comics, porque creo que ya desapareció. Claro. Le hablaban a mi esposo porque vieron un paquete cuando fue a la Comic Con de San Diego. Él fue el primero que empezó a ir a la Comic Con y empezó a llevarse a varios artistas para promover el trabajo de los mexicanos. Y vieron su trabajo que hizo para los Picapiedra aquí en México. Y entonces dijeron, si puedes hacer Picapiedra, puedes hacer Los Simpson. Pero él decía, es que yo la verdad le rehuía a Los Simpson porque de tan sencillos son muy difíciles. Lo más sencillo, que es la caricatura, es lo más difícil y no cualquiera puede hacer caricatura. Si tú deformas o pones mal una línea, totalmente ya no es el mismo personaje y te retachan el trabajo hasta que lo hagas bien. Entonces, cuando él empezó haciendo las tiras para el London Times y principales diarios de Europa, y después lo pasaron a lo que era el cómic, haciendo precisamente el cómic que se ganó el premio, que fue La Casita del Horror número 5, me parece, y también se lo ganó otro que él hizo, que ya fue su cómic completo, que por ahí tenemos la imagen. Y realmente, pues, la vez que lo nominaron, pues ni se lo imaginaba, ¿no? Un amigo nos habló y nos dijo, oye, estás nominado para el Eisner. Dice, ay, ¿en serio? No, no te creo. Pero es que si él le cambiaba, por ejemplo, nadie sabe que los pelitos de Bart Simpson creo que son 9 u 8 pelitos, y si te falta uno, pues te lo retachan, ¿no? Que si la nariz le bajaba un poquito la línea, pues ya parecía salchicha, ¿no? La nariz de Homero, te lo retachaban y era así. Y aparte, cuando él empieza a hacer las tiras, le decían, oye, a ver, a ver a Bart Simpson y a toda la comunidad en tal lugar. Pero eran cuadros del tamaño, o sea, no era proporcional, que lo puedes hacer grande y lo reducen, no, era el tamaño de las tiras del periódico. Entonces él hacía todos los dibujos bien definidos, él lo mandaba y le decían, no, ¿sabes qué? No, mejor cámbialo nada más a Bart Simpson y a otro personaje. Entonces lo cambiaba y dice, no, mejor no. Bueno, ¿sabes qué? Regrésate al primero, ¿no? Pero como nosotros también hacemos ese tipo de pruebas aquí, porque son pruebas de actitud para los artistas, porque muchos se nos sube el ego y es cuando hay problemas, ¿no? Y eso es real. Ya que no chistó en nada, todo lo que le pedían lo hacía, y le dijeron, felicidades, pasaste la prueba de actitud, ahora sí vamos a empezar a trabajar, ¿no? Entonces, esto es importante porque dentro de la cadena productiva de un cómic, pues no solamente es atorar esa cadena cuando hay una mala actitud y empiezan los retrasos, etcétera, ¿no? Sino también
se pierden millones, ¿no? Porque una imprenta Claro. necesita estar trabajando día y noche. Si se detienen las máquinas, que es lo que muchos no saben, pues entonces ahí ya están perdiendo dinero, ¿no? Tienen que estar, y aparte se pueden echar a perder las máquinas si no están en movimiento, y eso es algo que las nuevas generaciones no entienden. Sí, más que nada saber el trabajo, ¿no? Que conlleva. Además, trabajar con una gran liga que es Los Simpson es Sí, algo sumamente importante, la verdad. Pues, tienen más sí, de 30 años en su haber. exacto, y aparte también el aprender a trabajar con otras empresas. Cada empresa tiene su forma de trabajar, sus propias políticas y estatutos para trabajar. Tú no puedes llegar a imponerte y decir, ah, yo no trabajo así porque yo hasta las 6. No, o sea, ellos tienen su forma de trabajar y tú tienes que acoplar, ¿no? Entonces Sí, también sí. las nuevas generaciones ahora como que reniegan mucho de eso, y eso es algo natural y obvio, ¿no? Si vas a Disney, si vas a otras editoriales o otras casas de producción, de animación o lo que tú quieras, pues tú tienes que acoplarte, pero hay estándares, ¿no? Hay competencias que son como universales y que tú sabes cómo se trabajan, sobre todo en la parte de dibujo, ¿no, Bombilla? Así Bueno, es. de guionismo varía un poco, pero en dibujo pues yo creo que también ahí es muy importante para entender como que la forma de trabajar y los simbolismos que se utilizan a otro nivel, ¿no? Exactamente. Usted, Correcto. señorita Mariana, tuvo la oportunidad de conocer todo esto de que trabajaban con los Simpson, o usted tiene el sueño de trabajar en alguna parte, ya sea directa o indirectamente con los Simpson. Pues mira, siempre el trabajar con una casa importante de animación, pues siempre es como que el sueño, ¿no? De todo mundo, o de la gran mayoría de los artistas, sobre todo los chicos de animación, pues su gran sueño es estar en Pixar, en Disney, DreamWorks, Blue Sky, todos estos con este hombre de estudio Ghibli, ¿no? Es como que el gran sueño. Eh, Sin embargo, creo que los tiempos han cambiado mucho. Hay muchísimos artistas brutales, eh, mujeres y hombres, y la competencia es brutal, ¿no? En cuestión de que no tienes idea de cuánta gente mete su currículum para ingresar a Disney. Muchos son aceptados, muchos no, ¿no? Pero sobre todo nosotros como estudio abogamos más por el emprendedurismo, por el emprendimiento. La cuestión aquí es que para el emprendimiento se necesita cierto carácter. No es nada más así como que, ay, sí, voy a abrir mi Instagram y ya voy a tener millones de seguidores luego, luego. Se necesita cierta disciplina para ser emprendedor. En dibujo y en cualquier otro ámbito. Se requiere de mucha disciplina, se requiere de ser tu propio líder, de autoexigirte cierta calidad, cierta periodicidad, porque obviamente los tiempos han cambiado. Probablemente ahorita ya no exista como tal la industria de cómic aquí en México, y pues muchos chavos no van a poder sentir ese rigor del deadline, de la presión de entregar los cartones, como bien decía Susi, semanalmente, o que se paren las máquinas. Probablemente mucha gente, muchos artistas ya no puedan experimentar eso. Pero cuando estás publicando en redes sociales no le puedes quedar mal a tu público. Claro. Probablemente no se pare ninguna máquina, pero tu público está ahí y tu público es más exigente que una máquina. y el público no le puedes quedar mal, ¿no? Entonces, tú como artista tienes que autodisciplinarte muchísimo, y para eso también, para forjar ese carácter y para forjar esa disciplina, se recomienda mucho también la dirección artística. A mí probablemente no me tocó trabajar en Los Simpson,
pero definitivamente la disciplina y la exigencia de un director artístico, de una directora de guiones, definitivamente te forja ese carácter y te forja esa disciplina. Nosotros, por ejemplo, con esa pregunta que dices, preferimos como estudio, porque aquí todos somos socios, la forma de ganarse el lugar en Kaboom es que todos hemos invertido nuestra vida en él, no solamente nuestro trabajo, sino nuestra vida, así literal. Entonces, eso implica y eso da, eso es lo que es Kaboom, ¿no? Todos somos parte de esta empresa, pero más allá de papeles es algo como que más espiritual, digamos. Y ya todo lo demás son trámites que se tienen que hacer y que se van desarrollando porque pues se tienen que hacer, vivimos en un sistema, pero para nosotros es muy importante ese compromiso, esa lealtad, ese espíritu de lucha y de unión que no existe en muchos, desgraciadamente en muchos estudios. Se ha querido hacer con algunos estudios, pero por el ego que te mencionaba, rompen y ya no funcionan. Y con esto de la disciplina, te puedes dar una idea, hicieron hace tiempo un experimento le llamaban el 8x8, en donde un artista hacía 8 cartones y después el otro le seguía 8 cartones y total que no pudieron llevar el ritmo. Y nosotros decíamos, pues, ¿a qué estás jugando? Cuando antes, y la escuela que se tiene en Kaboom, es que antes los artistas se hacían un cómic diario de 32 páginas, pero no en equipos, porque también se formaba en equipos, estudios en donde uno hacía lo que es el personaje y otros hacían los fondos. No, aquí hace todo, o sea, desde lápiz, tinta, y hay veces que cuando alguien tiene que entregar un trabajo y tiene que salir muy rápido, aquí en Kaboom lo que hacen es dibujar directo con tinta, con la plumilla, sin nada más hacen como un esbozo rapidísimo, 3 líneas y se van directo a dibujar con tinta. Entonces, pero eso te lo da precisamente la disciplina que dice Mariana, la práctica, la escuela, ¿no? Para poder llegar a esos niveles. Sí, claro, lo que comentaba usted, todo esto que Kaboom representa, tanto en el trabajo, en la forma ya, en la forma práctica, laboral, tanto como equipo, que es más que nada una unidad, ¿no? Una unión, un equipo completo. Así es. Es una familia que para ustedes representa Sí. cada integrante, no es como que, tú eres el empleado, yo soy el jefe, sino más bien, todos somos por igual, todos Así trabajamos es. al mismo ritmo y cada quien en su área, obviamente, pero cada uno es un integrante, como Así una es. familia. Aquí todos, tanto a lo mejor, incluso como empresa, si hay, y eso lo tomamos también en las empresas donde hemos ido, cuando estábamos trabajando para Plaza Sésamo en Televisa, era tan importante la señora que limpiaba el baño, como la persona que está cuidando la entrada de seguridad, como el productor, todos, porque en una empresa o en una comunidad todos son importantes, ¿no? Claro. Y estamos y según tú, no, o sea, tan es importante la gente que limpia las calles, porque si no estaríamos llenos de ratas y quién lo va a hacer, ¿no? Y es muy digno. Entonces, aquí en Kaboom, para nosotros eso es muy importante y le damos el debido respeto y todos aquí somos iguales, ¿no? Cada quien tiene su lugar en cuestión de su expertise y de su propio don con el que ya nacemos, pero cada quien, por eso es que funciona la maquinaria. Perfecto, coincido con eso, cada quien tiene su función, pero todos trabajan al mismo ritmo, eso es lo importante. Sí. Muy bien, ¿en qué otros proyectos reconocidos en caricaturas y animaciones han colaborado o hecho? Mira, en animaciones hemos hecho, estuvimos haciendo las cápsulas de Plaza Sésamo para Latinoamérica y nos enfocamos ya como que más, hemos estado en proyectos, pero que en México es muy difícil que te apoyen, sobre todo en animación, porque las producciones por eso no han prosperado. Una, porque no hay volvemos a lo mismo, ¿no? Se han contratado personas que no tienen o la habilidad o la experiencia, la disciplina para sacar, si para el cómic es un ritmo constante, para la animación es más. Entonces nace o sale la computadora y piensan que todos pueden hacer animación, ¿no? Y entonces las grandes empresas dicen, bueno, pues puedo hacerlo más económico,
y al final ni siquiera terminan pagándoles a los artistas están viciados y pues dan como resultado lo que hemos visto en la pantalla y que desgraciadamente lo que le pasó a la animación cuando apenas empezaba, lo que le pasó al cómic, de que llegaron personas que no tenían la calidad, llegaron con los distribuidores o con personas que nos podían apoyar y resulta un fracaso, y entonces cuando llegan los profesionales que sí pueden hacer un trabajo, digamos, de primer mundo o con esa calidad que se requiere, pues ya no creen en tu trabajo, ya no creen en la industria, ¿no? Y te cierran las puertas. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que si no hacemos un proyecto con la calidad como debe ser, no lo vamos a hacer hasta que, y en cualquier proyecto no solo de animación. Entonces, hasta que lleguen todos los elementos necesarios, es cuando vamos a poder hacer proyectos de ese nivel y de ese medio, ¿no? Ahorita estamos en el desarrollo, por ejemplo, de animación de Karmatron, y eso va a dar la pauta para los siguientes títulos, y de juguetes y otras cosas, pero siempre con la calidad para exportar, ¿no? Porque muchos, con la experiencia que hemos tenido con la asociación que formamos hace tiempo, resulta que nos decían en ProMéxico, es que nuestra competencia es Pixar, por ejemplo. Si me voy a meter a este ramo, nuestra competencia debe ser Pixar, Ghibli, y nos decían, no, con lo que están haciendo nada más en México, eso es nuestro nivel y eso es nuestra competencia. Y decías, no, pues por eso es que no nos superamos, ¿no? O sea, si tú vas a salir a un medio, pues tienes que ver tu competencia real, no solo nacional, sino internacional, y eso es lo que tienes que mostrar, ¿no? Porque entonces, por eso las industrias no crecen. Ahorita, como Kaboom, estamos nosotros enfocados a, se están reuniendo ya todos los elementos como para hacer series, no solo animadas, sino en acción viva, etcétera, ¿no? Porque ya tenemos quien tenga la tecnología, que también es de manejar el TI en nuestra empresa, y tiene su propia empresa, que es Israel, ay, se me pasó ¿Palmero? Palmeros, y él es, pues casi todos son fans de Karmatron, y pero ella es un especialista en ese ramo, ¿no? Entonces, pero más que nada, no nos hemos metido tanto en la animación por eso. Sí, el cómic, somos gente de cómic, pero en animación, pues estamos esperando los momentos para buenos proyectos, y más porque te digo y repito, en México no hay los apoyos económicos, o piensan que si te dan un apoyo y es real, o bueno, ahorita con el gobierno pasado o los pasados, te daban cierta cantidad que era, para que te des una idea, uno de nosotros llegó a Canadá a ver si se podía hacer una coproducción para un proyecto animado, y si traigo 64,000 pesos para hacer una película, ¿no? Para hacer coproducción, y decían, oye, no, para la película será para el storyboard, ¿no? Cuando tengas 64 millones de pesos, dice, cuando tengas 64 millones, pero de dólares, entonces hablamos, ¿no? Esa es una de las trabas que también, y problemas que se vive en México en ese aspecto, ¿no? Claro, en esa parte de cómo la falta de presupuesto, ¿no? Más que nada es lo que afecta tanto a la parte del storyboard en la creación de películas, y también la parte de crear alguna serie o un proyecto que esté ya como de pie. Es cuando afecta, ¿no? Más que nada, no solamente a los dibujantes, sino también a toda la producción en general. Porque y los tiempos que te piden. Claro, también tiene un cierto tiempo. La producción es la que se encarga de todo, y si no encuentran tal cosa para la producción o para la toma, todo eso, tienen que volver a buscarle, cambiar todo esto para que, pues, el tiempo que les esté pidiendo la productora el filme, tengan que quedar, y con el Así presupuesto es. que tengan y que les ofrezcan. Ya depende de las editoriales y de toda la producción en general que acepte todo eso. Sí, aquí es irreal. Si te apoyan con cierta cantidad, piensan que a fin de año tienes que, los entregables famosos, tienes que entregarla. Imagínate una película animada que Disney se tardaba 5 o 7 años en hacer, Pinocho, o no sé, Blancanieves,
y aquí te lo piden a fin de año, pero si el apoyo te lo dan, no sé, a los 4 meses, pues ya no tienes ni un año, ¿no? Tienes menos tiempo, pero ni siquiera para una película de ese tamaño, pues te tardas por lo menos 3 años o 2 en puro trabajo de mesa, ¿no? Es irreal, vivimos en México cosas irreales y por eso también no prosperamos, ¿no? Tienen toda la razón. Usted, señorita Mariana. De los proyectos que he Claro, participado. así es. Pues mira, he participado de los más conocidos, como con marcas conocidas, porque he trabajado mucho en la parte de publicidad. De marcas conocidas, por ejemplo, con Coca-Cola, realicé un cómic que Susi adaptó el guión, se llamó La Fábrica de la Felicidad. No sé si recuerdan que hubo esta como campaña de Coca-Cola en donde se metían a la caja dispensadora de refrescos y era como todo un mundo allá adentro, ¿no? Y pasaron los comerciales muy bonito. Esa animación fue realizada en Alemania, estaba increíble. Y la agencia de publicidad en Estados Unidos nos contactó directamente a Kabum para realizar la adaptación de esa animación al cómic. Entonces Susi hizo la adaptación al guión y yo realicé los cómics para ese. Creo que nada más fue uno, no, sí fue uno nada más. Fue uno y de hecho con revisiones creo que se hizo, no me acuerdo si en una semana o en casi 15 días. Fue así porque iban a salir de vacaciones de Navidad, ¿te acuerdas? Fue una experiencia. Sí, no creían que en México se hiciera algo así y bueno, nos quedamos fascinados. Sí, de hecho, Z Publicidad nos mandó felicitar por el trabajo, ¿no? También, obviamente, el que ya mencioné con el Doctor Sonrisas, también con la granja didáctica del tío Pepe, también fue muy bonito trabajar con ellos y, bueno, con ellos se ha mantenido una gran amistad. También estoy muy orgullosa de haber colaborado directamente con investigadores que se dedican a divulgar el trabajo y obra de Nikola Tesla. No sé si alguna vez has escuchado hablar sobre este científico, el inventor serbio Nikola Tesla. Bueno, hay grupos en internet que se dedican a divulgar la vida y obra de este científico. Yo soy súper fan de Nikola Tesla y he hecho mucho arte, he realizado mucho arte de Nikola Tesla y pues obviamente la Tesla Science Foundation de Nueva York pues les llamó la atención mi trabajo. A Miguel Ángel Delgado, que es como uno de los investigadores, escritores más importantes de las biografías de Tesla, también le llamó la atención mi trabajo. Y bueno, me he hecho de grandes amistades, ¿no? Internacionales con mi trabajo de Nikola Tesla. Y bueno, con mucha humildad, la Tesla Science Foundation me otorgó una medalla, la medalla Tesla, por colaborar y ayudar a divulgar el trabajo y la obra de Nikola Tesla. Y pues finalmente, y va a sonar a cebollazo, pero también estoy sumamente orgullosa de colaborar con Karmatron y los Transformables. Que, perdón, pero pésele a quien le pese, pues es un proyecto de Óscar González Loyo de culto, consagrado, clásico, mexicano, y el estar colaborando con Óscar y con el equipo creador de Karmatron y los Transformables, luego nos hacemos como que poquito, ¿no? Los mexicanos, así como que, ay, trabajé en esto, pero como es mexicano, ay, pues no tiene gran importancia. Lo internacional es lo que verdaderamente importa, pero no, señores, también existen proyectos increíbles aquí en México y el trabajar con Karmatron y con sus autores es maravilloso, ¿no? Y es un gran honor para mí también. Perfecto, fue de lo que más le llenó de satisfacción, ¿no? Como un éxito para usted. Sí, y súper agradecida, porque finalmente yo creo que el 60% de mi fanbase es gracias a Óscar y a Karmatron, de que de pronto pues conocen a Óscar y me vienen de rebote los fans, ¿no? O sea, y entonces es padrísimo y también ven mi trabajo y dicen, oye, qué padre dibujas, qué padre está tu arte,
y se agradece, ¿no? Se agradece y todo es bienvenido, absolutamente. Perfecto, muy bien. ¿Cuáles son sus mayores satisfacciones a lo largo de su carrera en la editorial Kabum? ¿Mayores qué, perdón? ¿Cuáles son sus mayores satisfacciones a lo largo de su carrera en la editorial Kabum? Uy, pues mira, para empezar, nuestra mayor satisfacción es el contacto de nuestros fans, que más que fans son ya parte también de la familia. Fans que empezaron siguiendo a mi esposo por Karmatron, que se llaman así o los llamamos Karma Fans, pero realmente es una súper grandísima familia, como dice Bombilla, porque de hecho a donde quiera que vamos, pues siempre nos reunimos con ellos y creo que esa es una de las más grandes satisfacciones porque como autor, creo que, como dicen los cantantes, ¿no? Cuando te aplauden es el mayor alimento que puedes recibir y también el mayor honor. Y para nosotros, el que nos sigan, el que estén contigo cuando estás enfermo y están al tanto de ti, o cuando cualquier cosa que hagas están siempre atentos a una palabra de aliento o incluso a ayudarte de las maneras más increíbles que te imagines. Creo que es uno de las satisfacciones más grandes y van a ser más grandes. Otras, pues obviamente que les guste pues, lo que tú haces como autor y en cuestión de los trabajos que hemos hecho, pues también la satisfacción de las reacciones de la gente cuando ven que su trabajo incluso supera las expectativas del proyecto original, ¿no? Y cuando ves que esos resultados pues siempre dan una respuesta positiva. En el caso de lo que hemos vivido con Karmatron, lo mencionamos mucho porque es nuestra bandera y es lo que empezó a generar pues todo esto y es lo que hemos vivido. Pues el que un chavo llegue y te diga, es que gracias a ti mi hermano salió de las drogas o gracias a ti mi familia se está destruyendo y ya somos otra vez una unidad. Creo que eso no se paga con nada. Muchos nos han dicho que por qué no nos vamos a otros lugares a trabajar si aquí no hay industria. Pero nada más por ellos no nos vamos. Por la misma industria que alguna vez nos dio familia, nos dio mucho bienestar por ella, pero también por los fans no nos vamos, porque a donde quiera que vamos siempre nos dicen, es que ustedes, si ustedes se caen, nosotros nos caemos. Ustedes no se preocupen, ustedes sigan trabajando y nosotros les ayudamos. Y es una expresión de amor de ellos hacia nosotros, que eso eh, no se puede comparar con nada. Creo que esa es la mayor satisfacción. Muy bien. ¿Usted, señorita Mariana? ¿Cuáles Pues son yo sus creo que satisfacciones? yo creo que igual que como dice Susi, la convivencia con los fans Sí. es maravillosa, ¿no? De pronto te encuentras con gente que te dice, oye, es que pues me Ajá. inspiras a ser mejor persona, a seguir mis sueños o lo que sea, ¿no? Y simplemente ese poder ahora sí que de influir a alguien de manera positiva es una satisfacción increíble. Eso por un lado. Y pues por otro lado, pues te estás dedicando a tus sueños y eso es la mayor satisfacción que puedes tener, ¿no? Exacto. El tener esa pasión y verdaderamente trabajar en lo que te gusta, en lo que quieres y poder impactar a la gente con tu trabajo, pues es también la mayor satisfacción. Obviamente el conocer a los Kabunes es increíble también porque creo que pocas personas somos los privilegiados en poder trabajar con personas afines, realmente afines, con una psicología, con una filosofía de vida afín a la tuya. Y los lazos de hermandad que hemos forjado con los años, pues es muy especial, ¿no? Es muy especial y que esos lazos duren durante tanto tiempo, siendo funcionales, trabajando
todos los días 24/7, pues es digno de sentirse satisfechos, ¿no? Estamos locos. Sí. Pero más que nada son lo más satisfactorio, ¿no? Su trabajo y que la gente lo reconozca. Pocas Claro, palabras. es correcto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué forma promueven los mensajes educativos? Pues por medio de nuestros cómics, por medio todo lo enfocamos o lo dirigimos directo por medio de nuestros personajes. De hecho, tenemos un proyecto educativo muy grande que empezó con un póster que nos pidieron en el 93, me parece, 92, 93. Y fue un exitazo porque de un lado, por medio de una historieta y de forma chusca, hablábamos de los huesos o de los músculos, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo desdoblabas, en la parte posterior tenía pues ya todo el esquema del esqueleto humano o de los músculos, del sistema circulatorio. Y fue un exitazo, pero se quedó hasta ahí. Entonces yo seguí con el proyecto y resulta que se convirtió en todo un sistema educativo, en donde también originalmente la idea era buscar talentos desde temprana edad, porque yo creo que todos los medios lo había enfocado más hacia lo nuestro, hacia la parte creativa, pero resulta que pues no solamente se cerró en ese nicho, sino también dije, bueno, pues también los niños pueden buscar encontrarse a sí mismos en sus propios dones y saber que a lo mejor alguien sí realmente tiene la vena para ser un doctor o para ser un matemático o para ser un científico, ¿no? Y creció tanto que se convirtió en un sistema educativo y de alguna manera también por lo que vivimos con Karmatron y lo que hemos vivido, no solamente te hablo de la experiencia, el fan que te lee y que no hay ningún contacto. El contacto siempre lo hemos tenido directo. Nosotros empezamos a promover, por ejemplo, las convenciones en México cuando ni siquiera se conocían, sobre todo Oscar cuando iba a Estados Unidos a la Comic Con y empezó a hacer fue el primer contacto que empezó él a tener con sus fans en el IMER en los años 80 y de ahí se empezó a generar lo que era ahora ya son las convenciones. Y ese contacto siempre ha estado con las personas, entonces ese es nuestro estudio real de mercado, o sea, son miles y miles de personas con las que hemos convivido y que te dicen directamente, sin ningún cuestionario donde tú los lleves, sino ellos abiertamente te dicen qué les gusta, qué no les gusta, te dicen todas sus necesidades, qué les gustaría ver o entre ellos platican de diversas situaciones y para nosotros todo eso es alimento. Y es nuestro estudio de mercado natural. Entonces, sabemos cómo dirigirnos sobre todo a las familias, a los niños. Siempre nos hemos dedicado a ese nicho y sabemos cómo por medio del cómic podemos romper ciertas cuestiones psicológicas por medio de la semiótica, del entretenimiento, de la parte mercadológica, ¿no? De la parte psicológica, en donde hay a lo mejor elementos que en la misma educación no manejan, ¿no? Entonces todo es muy repetitivo o muy cuadrado y por eso también a los niños se les dificulta el poder obtener información o se les hace tedioso y en lugar de que sea algo agradable en donde les despiertes esa curiosidad por la investigación, pues la rechazan, ¿no? Y se empiezan a cerrar y se empiezan a cerrar. Y también por eso se han perdido muchos valores. Entonces, por medio de nuestros personajes y de este proyecto, y también no solo de este proyecto, sino de todos los proyectos que traemos, no solamente es de entretenimiento, sino tienen información, tienen cultura, y siempre vamos, algo que nos caracteriza es que vamos hacia la educación, la cultura, pero sobre todo a la conciencia y a la evolución espiritual, ¿no? Entonces, estamos ahorita como que en un mundo en donde no hay íconos, todos los grandes íconos están muriendo y ya no estamos generando más íconos con los cuales, por ejemplo, nosotros crecimos, ya las nuevas generaciones no entienden de los conceptos completos, sino todo les duele, entonces hay algo ahí que tenemos que trabajar y precisamente es eso, ¿no? Que ya no hay empatía, entonces al no haber empatía eso es grave, ¿no? Entre las personas y todo lo manejamos por medio de nuestros
concepto, digo de conceptos porque no solamente es el cómic, sino son todo el desarrollo de universos, de personajes, de ambientes, de historias, ¿no? Así es, algo que tiene que promover, ¿no? Es algo principal para cada editorial, ¿no? ¿Sí? Sí, exactamente, y obviamente las plataformas pues son diversas. Las plataformas pueden ser las redes sociales, puede ser lo impreso. Ahorita, por el momento, pues vamos a sacar nuestra editorial, que ya la teníamos trabajando desde hace años, pero era como que, como que en segunda fase, porque lo que queríamos era la parte impresa para reactivar la industria editorial de entretenimiento tradicional, pero ahorita por la pandemia, obviamente cambiaron las posiciones y ahorita nos vamos hacia la parte virtual y ya después sacaremos lo impreso, porque eso sí, los fans no nos lo perdonan y toda la gente nos pide lo impreso, ¿no? Y el impreso es algo más orgánico, desde el olor a la tinta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es también fortalecer la sensibilidad de las personas, ¿no? Perfecto. Usted, señorita Marina, ¿cuál es el mensaje educativo que logra a través de su trabajo? Pues mira, yo creo que cualquier alternativa educativa, aparte de la establecida en las escuelas ortodoxas, es bienvenida, ¿no? Porque hay que entender que el modelo educativo de las escuelas normales es un modelo antiguo que data de la revolución industrial. Y este modelo, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba, y actualmente todavía se dedica, a generar obreros. Uh-huh. Obreros que sigan órdenes sin realmente una iniciativa. Entonces, recientemente las propuestas más vanguardistas de educación se están enfocando al autoconocimiento. ¿Por qué es importante el autoconocimiento en los niños? Porque en el momento en que tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta, vas a poder identificar tus pasiones mucho más fácil. Un empleado mediocre es un empleado que no tiene pasión por lo que hace, ni pasión por su trabajo. Es una persona que no le dan ganas de levantarse de la cama en las mañanas y que solo está esperando el viernes para irse a emborrachar, ¿sí? Pero una persona que se conoce a sí misma y que tiene esta pasión y este amor por su trabajo, todos los días va a ser una fiesta y prácticamente no va a tener que estar trabajando, ¿no? Entonces, aparte de lo que dijo Susi, todos nuestros proyectos se encaminan mucho también al autoconocimiento, al autoanálisis, a encontrarte a ti mismo, a encontrar tu pasión y de alguna manera, una vez que encuentras tu pasión, solita te llega la curiosidad para investigar, para experimentar, para analizar, para etcétera, para memorizar, etcétera, ¿no? O sea, a los niños les cuesta trabajo las matemáticas y no saben de historia, etcétera, pero se saben los nombres y las evoluciones de los 150 Pokémones. ¿Me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que les encanta. Entonces, imagínate si una persona de pronto dice, esto me fascina, y solita empieza a investigar y solito. Y ahora, muy importante, algo que también promovemos es que se entienda que todo está conectado. Que si tú tiras un papelito en la calle, le estás afectando a una persona en China. Todo está conectado. Es un sistema holístico, ¿sí? Entonces, cuando eso lo entiende la gente, tus acciones, o sea, lo estamos viendo en la pandemia, tus acciones van a afectar a tu vecino y al vecino de tu vecino y a personas que ni siquiera conoces, ¿no? Entonces, esa educación también es bien importante, bien importante y sobre todo acercar conocimiento a los niños que ya nos está dando en las escuelas, cívica y ética, artes plásticas, música, hay escuelas que ya no lo dan. ¿Cómo vas a ver un niño que le gusta la música si nunca ha tenido contacto con la materia de música? ¿No?
Entonces, en nuestros proyectos tratamos de dar esta parte que se conviertan en autodidactas los niños, que entiendan las consecuencias de sus acciones, esta visión holística del mundo, el autoconocimiento. Y a partir de eso, ya después viene la información y el apréndete de memoria, etcétera. Pero primero es la conciencia y todas estas elementos que son bien importantes, ¿no? Para después irte a la educación formal. Y fíjate la importancia de esto que mencionamos, porque ¿a cuántas empresas has ido, pues, a comprarte a lo mejor algún producto, no sé, un CD o una radio, una película, lo que tú quieras, un libro, y siempre hay la gente incompetente que de repente siempre hay fallas en la forma de cómo están organizadas las tiendas, a lo mejor, o compras, he estado viendo, ¿no? Que de repente compras en línea y compró una caja por decir algo, de discos y le llegó un detergente, ¿no? Se ha dado mucho ahorita últimamente. Y dices, somos un país lleno de incompetentes, pero la culpa no es de la gente, ¿no? Entonces estaba leyendo un libro que habla sobre eso, El principio de Peter, o algo así se llama, que no sabía que existía, pero aquí lo teníamos. Y me dice, Oscar, mira, léelo. Y eso es algo que se ve a diario y que yo lo hemos observado pues por todos los caminos que hemos recorrido. Afortunadamente hemos estado detrás de cámaras en producciones de cine, de televisión, de animación, etcétera, ¿no? Y te vas dando cuenta de muchas cosas. Y resulta que ahí hablan de que tú tienes cierto nivel de preparación hasta que siempre como que nos han inculcado si quieres ganar más, pues tienes que subir los peldaños, ¿no? Y entonces hay una guerra tremenda en las oficinas horrible, que a mí no me gustan esos ambientes. ¿Para qué? Para que te suban de nivel, de puesto y puedas ganar más, sí, pero entonces llegas a tu incompetencia porque no estás preparado para eso, ¿no? Y creo que ese es el gran error, ¿no? Por eso también hay tanta pelea y tanta cosa y todo el mundo te mete el pie, porque por eso en Kabum nosotros todos trabajamos en nuestros lugares respectivos, todos ganamos igual, todos vamos de la mano. Aquí nadie es más que otro, todo el trabajo de todos es importante y todos somos engranes. Lo que no nos han, como que te dicen que desde la escuela tienes que trabajar en equipo y forman grupos para desarrollar temas, pero no es eso, todo está tan mecanizado que lo que decía Bombilla es real, ¿no? Realmente también nos han enseñado que el individualismo, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, tú lo ves en las casas, ay no, antes era donde llega alguien y se va a quedar a tu casa y échale más agua a los frijoles, no sé si recordarás. Y ahora, de un tiempo para acá, ay no, son mis hijos, mi familia y tú te mueres, a mí no me importa, ¿no? Y desgraciadamente, esas son las nuevas familias modernas, ¿no? Y ahora es peor, porque ahora hasta tiran a los niños en los basureros y es una cosa tremenda. Cuando el tener un hijo era, hasta hacías fiesta porque ibas a seguir tu linaje, ¿no? Por así decirlo. Así es. Algo es vida lo que está ahí. Entonces, creo que, como bien dice Bombilla, no es verdad y es algo que siempre observamos y me preguntaba y me sensibilizaba mucho. Es que no es verdad, o sea, todos estamos conectados. Tu forma de actuar también repercute en otros de una manera directa e indirecta y de gente que incluso ni siquiera te das cuenta, ¿no? Te voy a decir un ejemplo. Nosotros cuando vamos a dar conferencias no vamos, como ahorita Bombilla y yo estamos las dos, siempre nos movemos en el grupo por lo menos de 4, que somos como la base y otros que no pueden ir, pero o no nos pueden invitar a todos, pero siempre nos movemos en grupo. Entonces, la forma en que hemos nosotros trabajado con empresas, que a veces como que se sentían intimidados, porque llegaba Kabum y era, pues vámonos a la sala de juntas grande porque pues vamos a estar muchos, ¿no? Y Kabum pues casi de la mitad. Pero ahí se dieron cuenta que cuando ellos necesitaban de hablar del proyecto, todas las respuestas se solucionaban ahí, si era de la dirección artística, de la dirección de contenidos, de la parte legal, etcétera. Y en ese momento se decidía si iba adelante o no el proyecto y ya nos poníamos a trabajar. En lugar de, oye, pues mira,
mando a fulanito, después la siguiente semana vamos a tener una junta y nos va a explicar y entonces ya, no, o sea, esto es agilidad, ¿no? Y de repente eso mismo lo promovemos en las escuelas. Por ejemplo, cuando nos llevan a dar un curso y ven cómo nos movemos en equipo, sin decirlo, eso nos pasó en la Gestalt, en un evento donde nos invitaron a nosotros en la parte de México para dar talleres y trajeron a otros artistas desde Japón. Y bueno, resulta que hasta los japoneses se quedaron sorprendidos de la reacción que hubo de los alumnos con nosotros, que hasta tuvieron que abrir otros. Teníamos unos cursos en la tarde, abierto pues a la República, a la gente que quisiera llegar fuera de la universidad, pero fue tanto el éxito que tuvieron que abrir otros grupos en la mañana para la misma universidad, ¿no? Pero los mismos japoneses se quedaron sorprendidos de cómo reaccionaron los alumnos con nosotros cuando vieron que podíamos trabajar en equipo, ¿no? Y cómo nos apoyábamos. Si yo daba, por ejemplo, algo del guión, pues de repente llegaba Mariana o llegaba Guacho y ellos hacían los dibujos para poder mostrar el storyboard, por ejemplo, ¿no? Y entonces, y así lo hemos hecho incluso con conferencias empresariales. Una vez nos invitaron a la Torre de Vancomer y nosotros cerramos como la empresa, como especial por lo mismo de cómo nos manejamos. Y sin decir nada dijimos, mira, para nosotros la pirámide de Maslow es al revés, ¿no? O sea, muchos quieren tener dinero para ser felices, nosotros somos felices. Ya de entrada, nos gusta, nos apasiona lo que hacemos, somos felices al poder realizarlo. Lo demás viene en añadidura, ¿no? No tienes por qué estar de malas porque no tienes esto, no tienes el otro. Te preocupas, sí, por conseguirlo, pero todo es una reacción, una acción-reacción. Con decirte que los jóvenes cuando terminamos, siempre nos pasa, se volcaron hacia nosotros felices y dicen, es que ustedes nos dieron la pauta para saber que sí se puede trabajar en equipo. Y le dijimos, no solo en equipo, en unidad, que es lo más difícil, ¿no? Realmente, si alguien en Kabum tiene éxito, todos los Kabunes tenemos éxito, ¿no? Y no pierdes tu individualidad, pero también es parte de un grupo. Y creo que desde que sucedió el Big Bang, siempre en la Tierra hemos sobrevivido desde lo más pequeño, siempre se ha sobrevivido porque se forman grupos, ¿no? Y los grupos son los que se ayudan entre sí y son los que van sobreviviendo y van generando otro tipo de movimientos. Pero se tiene que demostrar, pues, con el trabajo constante, con la disciplina, con la honestidad, que luego es muy difícil decir soy honesto o soy leal, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Así es, todo esto lleva una causa y efecto, como comentaba la señorita Mariana, tanto como usted. Todo tiene un conjunto y todo tiene un para qué. En cuestión de trabajo, en cuestiones personales, en todo sentido, tiene ese efecto, esa causa y efecto que logra, tanto como comentaba Mariana, afectar, tanto beneficiar, tanto como comentó usted, el divide y vencerás, tanto ser, apoyarnos, ¿no? Como seres humanos y como personas, tanto como compañeros de trabajo, compañeros de escuela, o sea, todo tiene un porqué y todo tiene que ser apoyado como Así es. personas y como semejantes. Y así lo Muy tienes bien. que hacer vivir a los niños, porque esto son códigos que se aprenden desde la infancia. Es más, desde que estás bebé, ¿no? Desde que estás bebé a lo mejor tú no puedes hablar, pero percibes toda esa vibra positiva o negativa de tu ambiente. Si los papás a cada rato se están peleando, eso es lo que está, y es un código y es una comunicación que el bebé está absorbiendo, ¿no? Desde ahí empieza. Por eso dicen que la educación se mama, ¿no? Y todo el mundo ahora ya los papás piensan que la educación es solo en las escuelas, ¿no? O sea, la educación No, es claro que en no. la casa, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y para cerrar esta entrevista, coméntenos, ¿qué mensaje concreto le darías a los jóvenes que están en busca de una carrera en este medio? Mira, primero yo creo que si a ti te apasiona esto, tienen que ubicarse en cuestión de ver realmente a profesionales, no porque te lo digan, sino porque veas su carrera. Ahorita ya un profesional, una persona se dice profesional porque medio trabaja y le pagan, y no. De hecho, para nosotros un profesional es el que realmente lo demuestra con su habilidad, con su actitud,
con su arte, ¿no? Y porque tiene un gran currículum, no solamente en México, sino también a nivel internacional, ¿no? Sobre todo la actitud. Pero cuando tú empiezas a ver, es bueno ver todo tipo nosotros, por ejemplo, les decimos a los chavos, vean todo tipo de productos porque eso les va a dar una pauta, no solamente en el cómic, sino en la televisión. Sobre todo ahorita hay ya otras plataformas como Netflix, como Amazon o etcétera, en donde tú puedes ver diferentes productos, llámese eh, ¿cómo se llama? Películas o cortometrajes, etcétera, en donde puedes discernir y tomar las diferencias de qué está bien hecho y qué está mal hecho, ¿no? Y eso te da una pauta para poder aprender. Si realmente se quieren dedicar a esto, tienen que disciplinarse, tienen que juntarse con los profesionales. Nosotros vamos a abrir ya nuestros tips que siempre hemos dado, pero ahora a nivel virtual, para todos aquellos que se quieran dedicar, siempre lo hemos hecho. Desde mi suegro, que en paz descanse, Óscar González Guerrero, y, y no abandonarlo, o sea, pero también deben ser honestos y nosotros hemos visto que hay mucho talento, pero casi todo el mundo se va hacia el dibujo porque les encanta, pero muchos no pueden dibujar. Realmente esto es un don. Si no tienes el don, ya lo demás es pulirlo, pero muchos te dicen, ay, te voy a enseñar a dibujar, que te dicen que no puedes, pues no, o sea, muchos podemos dibujar, yo también, pero no eres artista, hay niveles, ¿no? Yo puedo copiar a lo mejor, pero para ya desarrollarte profesionalmente es otra cosa, igual para el guionismo. Entonces, nosotros como profesionales, por ejemplo, los ubicamos y les decimos, bueno, tú vas si vas a ser buen dibujante, y también los llevamos a que también escriban para que puedan hacer sus propias historias. O algunos dicen, ah, pues yo quiero ser dibujante, pero no dibujan. Entonces hay un tope, ¿no? O de plano no pueden, se ve la habilidad y está atrofiada, no pueden, ¿no? Hay otros que sí la tienen, sí tienen la habilidad o el don, pero tienen problemas internos y no sale. Por eso es muy importante el conquistarte a ti mismo, el trabajar. Nosotros trabajamos mucho de adentro hacia afuera porque es verdad, si tú estás bloqueado internamente, aunque tengas el don, no te va a salir. Hay personas que se han tardado 8 o 16 años, ¿no? Hasta que superan ciertas cosas y les brota toda su habilidad y su don. Entonces, sí es muy importante, nosotros podemos asesorar y decirles, tú puedes hacer todo esto, puedes incluso colorear, o simplemente te puedes ser excelente guionista, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que vean mucha televisión, que lean no solo libros, cómics, de todo lo que es comunicación, porque esto te va a ampliar el panorama para lo que te quieres dedicar, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Exactamente, es saber conocer tu vocación y saber conocer tus capacidades y aptitudes, más que nada. Exactamente, y obviamente no dejar de soñar. Esa es nuestra materia prima, ¿no? Claro, una meta principal. Disfrutar de las caricaturas, tienes que ser niño y no soltar ese niño interno. Exactamente. ¿Usted, señorita Mariana? Pues yo creo que comparto lo que menciona Susi. Obviamente no dejar de soñar, conócete a ti mismo para conocer realmente qué es lo que te mueve, qué es tu pasión. Si te quieres dedicar al dibujo y esa es tu pasión, adelante. Si quieres ser médico y esa es tu pasión, adelante. Pero que verdaderamente sientas esas ganas y que te llene, ¿no? Esa actividad. Eso en primer lugar. También obviamente yo les recomendaría a dibujantes y a cualquier chico que planee un emprendimiento, generar trabajo propio, aprender, complementar su talento con un poco de mercadotecnia, con un poco de ventas, con un poco de relaciones públicas, no necesariamente que se meta a la universidad y haga la licenciatura, maestría y doctorado en mercadotecnia, no. Pero hay libros y hay cursos en internet que tú puedes meterte, ver un poquito, formarte un poquito, enterarte de lo que está pasando hoy en día, porque finalmente los cambios que están sucediendo hoy en día en el medio, en todos los medios en general, pues son bien importantes, ¿no? Y hay que estar actualizado
y hay que estar informado y entrenado. Complementa tu talento con esta parte de las mercadotecnias, venta, relaciones públicas, un poquito de derecho de autor, que es bien importante también, estar enterado de tus derechos y obligaciones como autor. Aprende a contar historias, ¿no? No es nada más ay, dibujas bonito, no. Cuenta una historia con ese dibujo. Es la transmisión de ese mensaje. ¿Y qué valor estás transmitiendo? ¿Qué le vas a dar a la gente? En la medida en que tú le des valor a la gente te va a comprar. La gente te va a querer, porque esta parte espiritual es muy, muy importante, pero también hay que comer, ¿no? Claro. Entonces, y esta onda de es que yo quiero ser famoso y ser un influencer y quiero ser youtuber, ok, pero porque los youtubers más eficaces, más famosos, es porque le están dando valor a la gente. ¿Qué le vas a dar? ¿Va a ser algo bueno o va a ser una porquería? ¿No? Entonces es qué valor le vas a dar a la gente. Y en consecuencia, la gente te va a arrojar el dinero. Porque te va a La decir, gente es quiero. muy noble. Ajá, exactamente. El Entonces, público, Por más que ejemplo, nada. perdón, lo que dice Bombillo es muy, muy, muy real y muy importante porque desgraciadamente cuando eres artista, muchos dicen, ay, yo nada más quiero ser artista y no olvidarme de todo, que los demás hagan lo demás. Y ahorita ya estamos en una época en donde sí tienes que saber por lo menos sobre derechos de autor, porque esto que estás haciendo es propiedad intelectual y también tiene un valor que no se deprecia como, por ejemplo, como otros valores que sí se deprecian cuando eres empresa, ¿no? Como un auto, como un edificio. A diferencia de estos, pues lo que son, nosotros le llamamos capital simbólico creativo, que realmente te va a generar un capital económico, pues en todos estos intangibles que son los personajes, que son las historias, y que empiezan con un valor y empieza a crecer y a crecer y a crecer conforme vas desarrollando productos. Como ahorita, si tú quieres comprar a Popeye o a Simpson, dime en cuánto te lo van a vender. Simplemente el personaje todo el universo, ¿no? Son millones y millones de dólares. Entonces no se deprecia, sino al contrario, sube su valor. Entonces ya estamos hablando de un negocio, no solamente es la Un pasión negocio como redondo. artista, sino es un negocio que en México todavía no abrimos los ojos de que esto genera riqueza a un país, pero también hay que saber cómo hacerlo, hay que respetarlo y como dice Mariana, pues sí, hay que saber de todas las áreas, ¿no? Exacto. En conclusión, todo lo que te quieras dedicar, hay que saberlo explotar, más que nada, ¿no? Saber Así es. explotar desde los puntos de vista donde sepas qué tanto valor le das como autor. Y en esta cuestión de editorial, todo esto, los dibujos y animaciones, tanto saber hasta dónde puedes llegar con tu trabajo. Exactamente. Todavía en México hay mucha ignorancia sobre este tema y entonces cuando se topan con Kabul, perdón lo voy a decir, pero de repente se asustan porque, oye, no, pero es que voy a comprar una ilustración, pero quiero usar el personaje. No, tienes que comprar el personaje. Estás comprando una Exacto. ilustración y la puedes usar, pero ya el personaje como tal para explotarlo, pues sí lo tienes que comprar, ¿no? Y es otro valor. Entonces, pero a veces nos da miedo y no saben que realmente es un capital simbólico creativo que te puede dejar gran riqueza, ¿no? Pero hay que saber hacerlo. Entonces, también por ahí, para eso estamos nosotros, también nos podemos asesorar. Así es. Muy bien, muchísimas gracias a ambas, a Susana, a Mariana, por esta entrevista, por estar con nosotros en Entretenimiento Educa. Les agradezco muchísimo de parte de su servidor Antonio Vaz y de todo Educa, Entretenimiento Educa. Les agradezco muchísimo su participación con nosotros. No, pues muchísimas gracias nuevamente a Educa, a ti, al profesor Mario Trujillo, por la invitación y bueno, pues estamos para servirles. Nos dio muchísimo gusto estar con ustedes y compartir un poquito de nuestra experiencia y de nuestros proyectos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y esperemos contar con su participación. Últimas palabras, señorita Mariana, que tenga al público.
Pues nada, palabras de agradecimiento nada más. Mando muchos saludos a la gente que estuvo comentando en el video en Facebook. Les mandamos saludos, besos y abrazos. Gracias por acompañarnos y obviamente gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Prohibido dejar de soñar. Así Exacto. es, siempre soñar. Muchísimas gracias a ambas y a todo Kaboom en general por su participación y por tomarnos en cuenta para esta entrevista que les realizamos. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye.